Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y os voy a decir que he hecho una pequeña modificación en la escaleta de los podcasts que os voy a compartir. Para este miércoles había programado un podcast sobre cómo aprovechar mejor los troqueles. No en el sentido convencional, es decir, tenemos estos troqueles y todo lo que se puede hacer con los troqueles, que es, bueno, ese podría ser también un buen tema, si queréis lo abordamos en otro momento, si estáis interesados o interesadas, sino qué troqueles pueden hacernos un buen fondo de armario y en qué fijarnos para saber si con esos troqueles podemos hacer no solamente para lo que están pensados, sino otras muchas cosas, ¿vale? Ese podcast lo voy a dejar para el miércoles que viene. Espero no crear ansia viva con este anuncio, por si estáis interesados, pero bueno, pues finalmente he decidido aplazarlo porque ya he terminado el álbumcito de boda que estábamos haciendo en el canal. Entonces, el mismo día que lo terminé, subí una foto de la portada a Instagram y habéis sido un montón de personas las que me habéis hecho bastantes preguntas y que curiosamente coinciden en dos concretas y voy a intentar explicar hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco o como yo lo hago, ¿vale? Por si os puedo ayudar, ¿vale? Porque ya os digo que no habéis sido ni una ni dos personas, sino que habéis sido un montón que preguntabais lo mismo. Entonces, si os parece, no os voy a decir todos los nombres porque si no gastaríamos todo el tiempo del podcast nombrando a las personas que han preguntado, porque ya os digo que son muchas. Y vamos a ir directamente al grano. La primera pregunta era que una vez que yo tengo el álbum terminado, ¿cómo se entrega ese álbum? ¿O qué es lo que hago yo? ¿O cómo lo envuelvo? ¿Cuál es el proceso de entrega? Bien, yo os tengo que decir que los álbumcitos que yo hago normalmente llevan muy poquita decoración. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que si yo decoro esos álbumes, va parte de mi personalidad implícita dentro de ese álbum. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que utilicen esa estructura que yo he diseñado para que refleje la personalidad del destinatario o destinatarios del álbum. Que lo decoren a su manera, que pongan sus fotos, que pongan sus recuerdos. Si yo decoro todo el álbum, finalmente ahí va el cómo me gustaría a mí que esos recuerdos aparecieran. Pero no son mis recuerdos ni mis fotografías las que van a ir en ese álbum. Por lo tanto, tengo que ser lo más aséptica posible. Es por ello que simplemente doy un par de pinceladas dentro del álbum. Un par de pinceladas, nada más. Para que los destinatarios sepan qué cosas se pueden hacer con eso que yo les dejo o con eso que yo les doy, ¿vale? Pero sin más, ¿vale? Es por ello que os decía que yo entrego bastante decoración. En este caso en concreto, en el que estamos viendo en el canal, yo tengo los die cuts de estampería, que los voy a meter en un sobrecito que voy a hacer yo, una estructura pequeñita, ¿vale? Para meter todo ese tipo de die cuts. También troqueles, ¿vale? Para que decoren en la misma línea en la que yo he dado esas 4 pinceladitas a su gusto y como ellos quieran, ¿vale? Y suelo incluir cartelitos también con sentimientos para que les sea más fácil decorar sus fotografías y poner sus crónicas, por supuesto. Entonces, por eso lo hago así, ¿vale? Esta estructurita que yo entrego aparte, pues normalmente dentro lleva, pues por supuesto, la enhorabuena a los novios en este caso, al novio y a la novia, y lo que incluyo también es un código QR. Cuando leen ese código QR, ¿qué es lo que pueden ver? Pues ven el álbum, como yo les explico las solapitas y los recovecos que tiene ese álbum y lo que pueden hacer con cada una de las cosas. ¿Por qué lo hago así? Porque no sé si a vosotras y a vosotros os ha pasado, pero cuando entregamos este tipo de álbumes, la reacción es, uy, es que me da miedo tocar, no vaya a ser que rompa algo. A ver, que no se rompe nada por abrir una solapa, pero sí que es cierto que en general las personas no están acostumbradas a recibir este tipo de regalos, entonces les da como miedo tocarlo por si acaso rompen algo, y más cuando les dices que está hecho de papel y de cartón.
¿vale? Entonces, yo lo que incluyo es un código QR que se puede hacer a través de Canva, de la herramienta gratuita, que de hecho hay un montón de tutoriales en YouTube, o sea que si os interesa el cómo hacer un código QR, pues hay un montón de gente que se explica maravillosamente y que os puede decir cómo hacer un código QR para incluir un vídeo. Y toda esa información la meto en esta estructurita o en este sobre, ¿vale? A veces la meto dentro del álbum y otras veces lo que hago es proteger el álbum con papel pinocho. También podéis utilizar papel seda de distintos colores, que lo hay. Lo que pasa es que yo me apaño bastante bien con el papel pinocho, ¿vale? Porque es un papel tiesito que es bastante gordito, que protege bastante bien en caso de que la portada sea muy intrincada y por eso lo hago con este tipo de papel. No sé si en todos los países se llamará igual, creo que no, pero de todas formas os lo enseñaré en el vídeo donde os enseñé el resultado del álbumcito de boda para que lo veáis, ¿vale? Os enseñaré el papel al que me refiero para que todas y todos sepáis de lo que estoy hablando. No obstante, el papel seda también lo hay en varios colores y queda buenísimo, ¿vale? O sea, protegéis el álbum con esto y ya está. Y yo lo que suelo pegar es un tag con un celo simplemente que pone hecho a mano y en ocasiones, si no meto esta estructurita que os digo que lleva los die cut, si no la meto dentro del álbum, la suelo poner también en la portada pues con una cintita pegada también con celo y queda buenísimo, ¿vale? Además, lo que hago es reutilizar las cajas en las que vienen los pedidos de las tiendas bonitas. Cada vez que hacemos un pedido ya sabéis que nos mandan una cajita, ¿vale? Las de Aluacid son buenísimas para estas cosas, ¿vale? Lo que ocurre es que últimamente ya hace años, ponen la etiqueta con la dirección de envío justo en la caja. Entonces, si no hay forma de desprender esa etiqueta sin que se cargue el diseño, pues no podríamos reutilizarla. Si la podemos quitar, pues desde luego son las mejores cajas, porque tienen un diseño preciosísimo. Y las de Joana Rivero exactamente igual, ¿vale? Las de Bellas y Creativas tienen unos diseños estupendísimos para esto, ¿vale? En caso de que no tengamos ese tipo de cajas, pues bueno, pues las hay de cartón totalmente neutras, de color cartón, que podemos decorarlas un poquito con sellos. Si cogéis un sello, pues yo que sé, de estos que vienen etiquetitas de viajes, pues esos suelen quedar bastante monos, los ponéis en varios diseños por encima de la caja y la verdad es que queda una caja totalmente cookie. O directamente no ponerle nada y envolverla en papel de regalo, que también queda estupendamente. Bueno, una vez que tenemos el álbum con papel pinocho, yo lo que hago es que tengo una destructora de papel que me hace listones de papeles y lo que hago es cortar papel de distintos colores, ¿vale? Para hacer una pequeña protección para el álbum y que no se roce con las paredes y se estropee, ¿vale? Aquí hay una nota de color, si queréis, que es que yo le suelo echar un poquito de colonia de bebé. ¿Por qué? Porque las colonias de bebé suelen gustar a todo el mundo, ¿vale? Y digo suelen, es muy raro alguien que no le guste una colonia fresquita de bebé, ¿vale? Y lo que suelo hacer es echarle unas gotitas para que cuando abran la caja les dé el perfume rico de bebé o de la colonia de un bebé, ¿vale? Si conocéis muy bien a la persona o personas destinatarias, pues podéis jugar un poquito con los olores. Si, por ejemplo, yo tengo una amiga que le encanta la colonia que yo uso, que es la de aire de Loewe, la clásica, ¿vale? Que cuando salgo, que últimamente salgo poco, pues me la echo y siempre dice, ¡ay, qué bien hueles! ¿Vale? Pues como yo sé que le gusta muchísimo ese perfume, pues nada, le echo un par de gotitas, que con un par de gotitas cuando abre la caja, pues le huele a ese perfume y yo sé que la va a encantar. Pero si no conocéis el tipo de olores que gustan a la otra persona, pues normalmente las colonias de bebé suelen gustar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues echarle simplemente un par de gotitas y cuando abran la caja, pues huele rico y es un detalle sutil, pero que yo creo que es un plus. Y además, dependiendo de para quién sea el álbum, porque, bueno, pues si son para álbumes de comunión, van destinados a niños. Entonces, algunas veces suelo echar unas chuches. Entendiendo chuches, pues caramelos, bombones, pues gominolas, todo ese tipo de cositas que comen los niños, ¿vale? Pues pongo alguna bolsita chiquitita de estas de Haribo o de Haribo, no sé cómo lo decís, si Haribo o Haribo, pero bueno, ya sabéis la marca a la que me refiero, pues les echo 2 o 3 bolsitas pequeñitas
o bombones. Bueno, los bombones con el calor, ojito que esto es peligroso. Si es en invierno bien, pero si es ahora en verano con el calor que está haciendo, mejor no echéis bombones porque pueden estropear incluso el trabajo, ¿vale? Así que cuidadito con esto. Todo que vaya bien envueltito, que vayan sus bolsitas de plástico para tener cuidado con el trabajo, ¿vale? Y así es como yo lo presentaría. ¿Vale? No sé si contesto a todas vuestras dudas, si no, dejármelo abajo en comentarios o por Instagram, ya sabéis, y yo os contesto encantada en el momento que tenga un huequito. Bien, la otra pregunta es cómo poner en valor el trabajo de lo hecho a mano. Vale, muchos de vosotros y muchas de vosotras me comentabais que cuando decidís el precio a la persona a la que le vais a vender el trabajo, que se echan las manos a la cabeza diciendo que es muy caro. Bien. Esto suele ser lo habitual, también os digo, ¿vale? Sí que es verdad que las cantidades que se piden por este tipo de álbumes son elevadas, ¿vale? Es decir, no las llevamos todos en el bolsillo, sino que, bueno, pues al final es un desembolso económico importante, ¿vale? De hecho, yo por curiosidad le preguntaba a mi maestra, a Cala, que por cuánto podría vender el álbumcito que yo estoy haciendo, bueno, que de hecho ya he terminado, que cuál sería el precio de venta de ese álbum, que si yo tuviera que venderlo, pues por cuánto lo tendría que vender. La he preguntado principalmente porque yo no vendo ninguno de mis trabajos y no tengo ni idea de lo que vale un álbum de este tipo en el mercado. Ella sí que hace encargos, de hecho cada vez la encargan más porque es muy buena scrapera y hace verdaderas maravillas con los álbumes. Entonces, pues me ha dicho que el álbum, tal y como está, el que yo os voy a enseñar el sábado, el precio que podría pedir por él son de 250 euros a 300 euros. Casi nada. Yo es que cuando me lo ha dicho me he quedado loca, porque es muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, dice, claro, empieza a decir, vamos, me hizo una serie de preguntas primero para saber, para valorar, pues un poquito por encima, ¿no? Porque tampoco es el precio exacto, pero un poquito por encima, pues el tiempo, el diseño, los materiales que lleva, los materiales que he gastado, porque hay cosas que se gastan, que son las cartulinas básicas, las cartulinas texturizadas, que lleva cartulina texturizada blanca, las carpetas de embossing, los troqueles que he utilizado, el tiempo que me he tirado troquelando, que no ha sido poco, que han sido muchísimas horas de troqueles, ¿vale? Porque os dije que un día me tiré casi 3 horas troquelando, pero es que luego 2 días más he tenido que hacer más troqueles, con lo cual imaginaos la cantidad de horas solamente en troquelar, ¿vale? El pensar el diseño, en buscar la colección, pues el pegamento que se nos gasta, pues yo he gastado uno de los Nubo de 250, por ejemplo, entero, o sea, es que está seco ya. Ya, bueno, ya las últimas cosas ya me costaba incluso que salieran las últimas gotas, pero bueno, pues un bote de pegamento entero. ¿Qué más? Bueno, la colección, obviamente, y la tela de encuadernar, el papel gofrado, y creo que no lleva nada más, si no me equivoco. Bueno, os estoy hablando ahora un poco de memoria, pero creo que no lleva nada más. Entonces, con un cálculo que me ha hecho por encima de las horas y demás, pues sale eso, entre 250 y 300 euros podría pedir por este trabajo. Y es un trabajo pequeño, ojo. Estamos hablando de un álbum de 20 por 20 con 4 hojas, que sí que llevan estructuras y la capacidad sería aproximadamente para unas 80 y tantas fotos de 13 por 9, unas poquitas menos, como 70 si lo combinamos con foto grande y foto pequeña, ¿vale? Aproximadamente entre 70 y 90 fotos podrían caber dependiendo del tamaño de las fotografías que utilizáramos, ¿vale? Entonces, cuando yo le he dado toda esa información y me ha dicho el precio, pues yo también he dicho, madre mía, pero es que esto no lo llevamos normalmente encima, 300 euros, ¿vale? Porque es mucho dinero. Y dice, sí, dice, pero es que es lo que vale tu trabajo, Laura. Dice, y es que yo no lo vendería por menos de 250 euros. ¿Por qué? Porque tú tienes que cubrir tu material y tu tiempo. Entonces, ya os digo que ante la pregunta de cómo poner en valor lo hecho a mano, la respuesta es compleja y a la vez sencilla. Y es que en el caso este en concreto es un diseño exclusivo, totalmente exclusivo. No va a haber nadie que tenga un álbum exactamente igual, ni con la misma decoración,
ni con las mismas prestaciones, ¿vale? Ni con los mismos desplegables. Es prácticamente imposible que haya otro igual, salvo que alguien copie el diseño, obviamente, ¿vale? Pero serán entonces otros papeles, será otra mano la que lo haga y por lo tanto exactamente igual, dos cosas no hay nunca, ¿vale? Porque todas tendemos y todos tendemos a imprimir nuestro estilo personal en las cosas aunque las copiemos, ¿vale? Entonces, es un diseño totalmente exclusivo, pensado exclusivamente para este evento, que ha llevado una serie de horas, una serie de material y finalmente una personalización. ¿Por qué? Porque en este caso a mí no me han pedido nada concreto, pero yo recuerdo álbumes que hice para amigos en el pasado en el que me pedían: oye Laura, a ver si puedes incluir una página en la que podamos meter la carta del menú de la boda y la invitación. Entonces, importante, que me la hagan llegar. ¿Por qué? Porque al final, si no es un menú muy grande, lo puedo adaptar en una hoja y a lo mejor me modifica el tamaño del álbum, o en caso de que sea exageradamente grande, siempre puedo hacer un desplegable, cortar el menú en varios trozos y que al desplegarlo se vea entero, que también sería otra posibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de requerimientos, ¿no? Pues nos los pueden pedir porque es un álbum totalmente hecho a mano, a nuestro estilo. Y si nos dejan hacerlo a nuestro estilo, genial, porque lo haremos como nos parezca. Pero si nos piden una cosa muy concreta, como en el pasado a mí me pidieron que pudieran meter la invitación de la boda y el menú era muy grande y finalmente lo tuve que cortar en 3 partes, hacer un desplegable y cada vez que se abría ese desplegable pues se veía el menú entero y además quedó bastante chulo, que yo no tenía mucha confianza en cómo iba a quedar aquello porque no lo había hecho nunca así y la verdad es que quedó muy bien y la invitación de boda se veía perfectamente al abrir el álbum. Entonces, ese tipo de apartados especiales no lo vamos a tener en un álbum que compremos en una superficie grande o en una gran superficie, ¿vale? O en un centro comercial. No lo van a tener. Entonces, lo primero, diseños exclusivos. Adaptación a la persona destinataria de ese álbum. Y lo tercero, pero no menos importante, la personalización, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo haces en los colores que les van a gustar a los destinatarios, lo haces poniendo los nombres de los destinatarios. En este caso, yo sí que es verdad que procuro hacerlo en tarjetas el nombre de los novios, en este caso, extraíbles, por una sencilla razón. Y esto es un truquito que a mí me dio cala en su momento y que yo me parece una muy buena idea. Hay personas que encargan trabajos que jamás recogen, ¿vale? Y esto es un hecho. Procurar que las personas que os encarguen sean personas de confianza y que estéis seguros y seguras de que os van a pagar ese trabajo, porque Cala me comentaba que no sería la primera vez que le han encargado un trabajo y que después de tenerlo terminado dicen que no les gusta y no lo pagan, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Entonces, ella me dijo en su momento que procurara poner la personalización en tarjetones. Dentro del álbum, sí, pero en tarjetones. ¿Por qué? Y de hecho ya veréis cómo lo he hecho yo el sábado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, ese álbum de boda nos puede servir para otra boda, cambiando directamente el tarjetón y poniendo el nombre de los novios que corresponda. De otra forma, si lo integramos dentro del álbum, pues ese álbum está personalizado para esos novios y no se va a poder vender a otra persona u otras personas, porque está personalizado para una persona en concreto, salvo que los nombres coincidan. Ojo con las fechas, que pasa exactamente igual, ¿vale? Que si ponéis 5 de septiembre de 2026, pues ya la hemos liado, porque aunque los nombres coincidan, probablemente la fecha de la boda no va a coincidir nunca. Por eso os digo que hay que buscarse la forma ingeniosa de personalizar sin llegar a hacerlo. De hecho, yo la fecha, el 2026, me he pensado mucho en ponerla o no ponerla, porque si la pongo ya me supedita que sea una boda de este año. Si no la pongo y la incluyo dentro de los die-cut, que la pongan los novios. Donde ellos quieran, tienen la opción de ponerla en el lomo o ponerla en la portada del álbum. Es más, de hecho, lo que puedo hacer es, una vez que me digan que les gusta, pues ponerla yo misma, pero ya
tengo asegurado que el trabajo está ok, ¿vale? Os digo siempre en el hipotético caso de que yo fuera a venderlo, ¿vale? Que no es el caso. Entonces, esto tener cuidado. También otra opción que tenéis es la de pedir un pago a cuenta para hacer la reserva y para cubrir al menos los materiales, aunque no cubra la mano de obra o el tiempo que vais a estar diseñando y haciendo el álbum, ¿vale? Pero por lo menos para cubrir materiales, que no os dejen pues con un material que habéis gastado un dinero en ese material y que finalmente pues te digan que no te pagan el trabajo porque es muy caro, que también ha habido casos. Entonces, ante esto, pedir una cantidad por adelantado. Pues lo que se suele pedir, me dice Cala, es aproximadamente un 50% del total, ¿vale? Si es una persona que no sabéis si os va a dejar en la estacada o no, 50% seguro y de ahí no bajéis. Si es otra persona que os ha encargado más cosas y que sabéis que os la va a pagar sin problema, pues con que le pidáis un 30% para comprar el material que necesitéis es suficiente, ¿vale? Pero, no obstante, tenerlo en cuenta porque ya os digo que hay gente que encarga cosas y finalmente se olvida o te dice que no les gusta y entonces ¿qué hacemos? Pues no te gusta, si no te gusta, pues ¿qué hago con él? Porque ya he gastado mi tiempo, mi material en hacerte este diseño. Si no te gusta, pues lo siento en el alma, pero te lo tienes que quedar, ¿vale? Porque, a ver, puedo hacer modificaciones o cambiar alguna hoja o demás, que modificaciones una vez hecho el álbum es un poco complicado, ¿vale? Es preferible que les vayáis enseñando lo que estáis haciendo, por si acaso hay que hacer alguna modificación, pero si no es el caso y ya se lo enseñáis terminado, pues un álbum terminado es francamente complicado de cambiar, ¿vale? Tendríamos que empezar prácticamente desde cero. Entonces, esto no es viable. La recomendación que siempre me da Cala en estos casos es que si trabajas para otra persona, plantéale, por eso trabajo yo siempre con el papel decorado y no trabajo nunca con las estructuras, porque finalmente lo que hago es plantear sobre el papel decorado, yo tengo mi hoja, ya tengo hecha mi estructura, la pongo sobre el álbum y digo, pues me cuadra, está bien coordinado los colores, más o menos tiene una coherencia, una continuidad. Y si trabajara para otra persona, yo le haría una fotografía a eso antes de pegarlo y decir, ¿qué te parece esta hoja? ¿Te parece que está bien así? ¿Le cambiamos algo o los colores y la composición te gustan? Pedir siempre el feedback, porque si no os podéis encontrar con que terminéis el álbum, haya algo que no les cuadre y podáis tener el problema de que no os lo paguen, ¿vale? Que esto es más habitual de lo que parece, ¿de acuerdo? Porque de hecho, bueno, ya sabéis que en mi entorno más cercano yo tengo scraperas que llevan muchísimos años vendiendo su trabajo, ¿vale? Y no pueden vivir de ello porque la verdad es que el scrapbooking tampoco es que dé, salvo que tengas tienda y que vendas otro tipo de cosas, lo que es los albuncitos y demás, pues francamente no dan para vivir, porque vendes uno cada X tiempo. Y la gente que le gusta su trabajo, como ya tiene tantas cosas tuyas, pues cada vez te encargan menos, porque tienen un montón de cosas tuyas. Y a lo mejor a su entorno le han regalado cosas tuyas durante tiempo. Entonces llega un momento en el que los encargos de la gente de confianza paran, pero por esto, porque tienen un montón de cosas tuyas. Entonces, ya os digo que tengáis cuidado sobre todo con esto, con pedir una cantidad por adelantado, dejar el precio cerrado antes de empezar, la cantidad por adelantado que siempre os cubra los materiales, aunque la mano de obra la perdéis, y luego en cuanto a la personalización, pues procurar ponerlo en sitios donde simplemente cambiando el tarjetón ya tengáis un diseño para otra persona, ¿vale? Esto obviamente no lo compartáis, porque si alguien sabe que estáis haciendo esto, pues va a decir, ¿cómo que diseño exclusivo? Bueno, diseño exclusivo es. No era para ti en concreto, era para otra persona, pero es que no hay otro álbum igual, porque no he llegado a entregar el que yo tenía, el que yo había hecho para esas personas. Entonces, exclusivo sigue siendo, ¿vale? Y esta era un poquito la pregunta que me hacíais, ¿no? Pues evitar el que parezca caro, pues no lo vais a poder evitar, es que realmente es hecho a mano. Al final es labor artesanal
Y todo lo artesanal, obviamente, lleva mucho más tiempo que lo que dedica una máquina al hacerlo y esto tiene un precio, ¿vale? La minuciosidad, el que sea un trabajo exclusivo que no vas a encontrar otro igual en el mercado, que está totalmente personalizado para las necesidades de ese evento, porque hay incluso, podemos hacer estructuras solamente para albergar pues, un menú y una invitación de boda, por ejemplo. Bueno, que al final todo lo artesanal tiene un precio que no es el que tienen las grandes superficies para venderte algo que hacen en masa y en cadena y que no tienen absolutamente ninguna personalización y el diseño siempre, siempre va a ser el mismo. Y vas a encontrarte a 800 personas más o incluso más que tengan el mismo diseño que tienes tú. Entonces, si quieres algo exclusivo, la exclusividad obviamente se paga. Y bueno, dicho todo esto, pues esto era lo que traía para hoy, que me ha parecido el tema muy interesante y ante la avalancha de preguntas he creído necesario el adelantar este podcast. Espero que os haya sido interesante y que haya aclarado vuestras dudas. Y bueno, pues de todas formas, si sigue quedando alguna duda o queréis preguntar alguna cosita más, ya sabéis que yo estaré encantada de responderos. Dejármelo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis una estupendísima semana. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Chao.